Karina Bimonte. Karina, Karina, bienvenida. bienvenida. Gracias por estos minutos. Y gracias por estos minutos. Bueno, al contrario, gracias a todos ustedes, a José sobre todo, por haberme invitado para este espacio, para que podamos ahí compartir unos minutos y bueno, y a ustedes también que están ahí asistiendo en la comunicación. Así que un gusto conocerlos y bueno, y disfrutar de lo que vamos a vivenciar. Cuéntanos, por favor, Cuéntanos, por favor, cómo iniciaste ¿cómo iniciaste en los medios de comunicación. en los medios de comunicación? Bueno, yo inicié en los medios de comunicación hace muchísimos años. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires y prácticamente cuando tenía 16, 17 años y terminando mi formación secundaria, un poco por casualidad, un tío me invitó a participar de un programa de radio que él tenía en aquel momento, ya digo, hace muchísimos años atrás. Y bueno, yo nada que ver con el mundo de los medios de comunicación, porque yo estaba muy decidida a estudiar para ser licenciada en administración de empresas, economía, o sea, muy, muy alejada de todo lo que tenía que ver con este ámbito. Así que un poco lo acompañé a mi tío, lo ayudaba a atender el teléfono, que en aquel momento no había tanta tecnología, y la gente llamaba a la radio para pedir una canción y bueno, y participar de un concurso. Y bueno, fue en aquel momento que yo empecé a descubrir todo lo que significaba estar en un medio, todo lo que se podía generar. Y bueno, fue así que de a poquito empecé a transitar cada vez más, más. En algún momento decidí hasta cambiar de carrera porque yo ya había empezado a estudiar licenciada en administración de empresas, así que me costó unos años poder tomar la decisión de cambiarme a comunicación social. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? Cuando tenía que decidí cambiar, ya tenía más de 20, 22 aproximadamente, ya había hecho 3 años de la licenciatura en Administración de Empresas y bueno, a partir de ahí empecé con todo un caminar en los medios de Argentina, estuve haciendo muchos programas de radio y de televisión que estaban muy alejados de la discapacidad, nada que ver con eso, hacía hasta incluso un programa de música electrónica que generó ahí mucha repercusión en lo que fue, bueno, Buenos Aires, el conurbano. Después me dediqué también a hacer programas de tele, presentando videos musicales. No había tantas redes sociales, muchachos, en aquellos años, era mucho más fuerte la presencia de los medios. Y bueno, ya en el año 2004 yo venía trabajando muy fuerte en los medios de comunicación, soy además profe de gimnasia, en esos años también me formé para eso, y un día me convocaron para dar un taller de gimnasia en un centro de jóvenes con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, y bueno, acepté el desafío. Primero estuve dando este taller, di también un taller de computación y al año siguiente les propuse a las directoras, que siempre recuerdo, Mariana y Romina, de poder incorporar un taller de radio. Estoy hablando del año 2004, 2005, que era bastante innovador en aquel momento. Y bueno, con tanta alegría que no solo los muchachos tenían su propio programa de radio, salían al aire con todo lo que eso significaba, sino que yo al momento de tener que investigar para recibirme de licenciada en comunicación, bueno, los tomé como material de trabajo de campo. Mi tesis fue precisamente el taller de radio en jóvenes con discapacidad intelectual y bueno, a partir de ahí, en el año 2008 surgió Somos lo que hacemos, que es este programa que aún hoy realizo, que lleva 16 años al aire y que tiene siempre esta premisa de cambiar la mirada hacia la discapacidad. O sea, O sea, este fue ese fue primer tu primer acercamiento acercamiento a la discapacidad. a la discapacidad.
Sí, en algún punto sí, fue este espacio que ahora ya es una asociación, pero que en aquel momento era un taller donde asistían jóvenes adultos con síndrome de Down y con discapacidad intelectual. Sí, quizás en mi formación universitaria, sobre todo, tuve algunos compañeros con discapacidad visual, que siempre recuerdo que, bueno, que al momento de tener que acompañarlos en lo que eran las clases, bueno, ahí existía el famoso grabador de periodista y grabábamos a cada uno de los docentes y después les pasábamos los apuntes en formato cassette, que ya no existe más, pero que en aquel momento era el grabador de periodista para que, bueno, que ellos pudieran también tener registro de lo que se había dado en la clase. Pero sí, hasta ese momento yo no había tenido un acercamiento tan directo con personas con discapacidad. Usted Ok, que deja ¿te interesa tanta la capacidad tanto la discapacidad que hasta tiene que hasta tienes un posgrado un posgrado especializado especializado en discapacidad? en discapacidad? ¿Cuántos años estudiaste? ¿Cuántos años estudiaste ¿Y qué es y qué es un máster un máster en discapacidad en discapacidad e integración? e integración social? Bien, sí, a partir de ese momento en que, bueno, yo empiezo a trabajar desde los medios de comunicación, con Somos lo que hacemos y en esto que les decía antes de cambiar la mirada hacia la discapacidad, yo siempre fui una persona que me caractericé por ir formándome en cada cuestión que me gustaba en la vida, ¿no? Desde la actividad física, por ejemplo, me formé para ser profesora de gimnasia, soy además coach ontológico, todo lo que tiene que ver con el liderazgo personal, donde también me formé para eso a lo largo de más de 3 años. O sea, siempre estuve en permanente aprendizaje. Y cuando me empecé a involucrar de sobremanera con esto de la temática, decidí hacer un posgrado aquí en la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver precisamente con indagar en todo lo que ahí refiere a las personas con discapacidad, no solo desde la comunicación, sino también en el ámbito del derecho, en el ámbito del turismo, en lo social, en definitiva. Eso lo hice, bueno, ya hace bastante tiempo y después decidí seguir en este caminito. El año pasado terminé un máster en discapacidad e integración social, que lo hice en una universidad de Europa, de España. Terminé también el año pasado una especialización en docencia universitaria, que lo hice acá en esta ciudad donde vivo, que es la ciudad de Rosario. Soy docente universitaria y bueno, y yo cada vez que puedo incorporo todo lo que tiene que ver con este tema, que me parece que hace falta trabajarlo precisamente desde la educación superior, ¿no? Vemos quizás muchas personas con discapacidad visual o con discapacidad motriz, sí terminando una formación de grado, pero todavía nos está ahí faltando desde la normativa y desde la adaptación que sucede cuando, por ejemplo, un joven con discapacidad intelectual o con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de discapacidad quiere acceder también a formarse y a terminar una carrera universitaria. Entonces, bueno, un poco tanto el máster como esta especialización que hice en docencia universitaria la hice pensando en poder generar propuestas y proyectos, que de hecho ya estoy trabajando en eso, para poder incorporar de una manera más natural y curricular la discapacidad a diferentes formaciones de grado. Hablamos Hablamos de la Fundación CODIS, cómo nace y qué hace. y qué hace. Sí, la fundación se llama CODIS, que es la Fundación Comunicación, Coaching y Convivir en Discapacidad, y nació allá por el año 2016, 2017. Ya hacía prácticamente 10 años que yo venía haciendo el programa Somos lo que hacemos todos los días, jamás nos hemos detenido desde que empezamos en el 2008.
Y un poco, bueno, yo me empecé a dar cuenta que esto crecía cada vez más, que nuestro programa se convertía en una propuesta referente, que traspasaba fronteras, que llegaba a distintos lugares del mundo, y le quisimos dar como un marco legal, si se quiere, y por otro lado, para poder generar otro tipo de acciones que no sea solamente el programa. Quizás sí, nuestra actividad más fuerte es Somos lo que hacemos, pero también decidimos a partir de la creación de esta fundación empezar a hacer otro tipo de actividades, desde lo que fue, por ejemplo, la edición de libros. Yo ya vengo editando unas cuantas publicaciones que tienen que ver sobre todo con mi área, que es lo comunicacional. Llevamos adelante diversos concursos. En este momento, bueno, hemos terminado hace poquito un certamen literario de cuentos cortos, donde la gente podía enviar un cuento, donde el protagonista sea una persona con discapacidad, o sea, esto de escribir tu propio cuento, ¿no? Y que tenga también todo un mensaje y una reflexión. Hubo muchos que nos enviaron cuentos que habían sido convertidos a partir de una historia que ellos habían vivenciado en la escuela, quizás teniendo discapacidad, pero bueno, ahí poníamos como condición que el final deje toda una enseñanza, deje todo un mensaje. La verdad que nos sorprendimos mucho con la cantidad de cuentos que nos llegaron. Y bueno, y ahora vamos a editar un libro con los 12 cuentos seleccionados, ¿no? Y eso pretendemos que sea de distribución gratuita. Más allá de eso, brindamos capacitaciones, seminarios, talleres, vamos transitando por distintos lugares del mundo, si se quiere. De hecho, hace unos días atrás estuve en Brasil, la semana pasada estuve en Costa Rica, ya se vienen próximos viajes en algunos días nada más, y siempre vamos llevando esto de poder concientizar, de poder cambiar la mirada que muchas veces la sociedad tiene hacia las personas con discapacidad. O sea que nuestra fundación, siempre lo digo, se dedica sobre todo a accionar o a llegar con el mensaje a la población que no tiene discapacidad, porque ahí es donde tenemos que transformar esto que ahí aparece, que muchas veces son ciertos mitos, ciertos prejuicios, y creemos que, bueno, que llegando precisamente al que se considera alejado de esta temática es donde vamos a lograr el verdadero cambio. Muy bien. Muy bien. Tiene múltiples facetas. Tienen múltiples facetas. ¿Cuál disfruta más? ¿Cuál disfrutas más? La conducción, La conducción, producción producción o ser coach. o ser coaching. Coaching. Miren, yo disfruto todo lo que hago. Creo que si hay algo que caracteriza a lo que fue siempre mi vida, y bueno, y de esto pueden dar cuenta las personas que me conocen y que también fueron testigos a lo largo de todos estos años, es la autenticidad, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido imposible que lleguemos a donde llegamos, si no hubiéramos hecho, ¿no?, todo lo que hicimos desde la honestidad, todo lo que nosotros dijimos, después se pudo comprobar, bueno, si hacemos tal cosa, esto se puede mostrar. Creo que esto de hacer coincidir el decir con el hacer. Hoy en los medios y sobre todo en las redes sociales hay mucha apariencia, esto de hacer de cuenta que se genera tal cosa cuando en realidad no es así, o hacer cosas a medias, ¿no? Lo que yo llamo mediocridad. Y nosotros, bueno, todo lo contrario, creo que siempre fuimos atravesados no solo por la honestidad, sino por hacer las cosas con mucha pasión, con mucho amor, con mucho compromiso. Y eso, bueno, va dando sus resultados. Vamos como en este último tiempo cosechando todo lo que venimos sembrando hace tantísimos años. Y bueno, yo, como digo siempre, soy una bendecida y una agradecida de poder hacerlo, así que disfruto de cada momentito que la vida me va presentando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por favor, dinos Por favor, dinos, algo que hago ¿hasta qué grado escolar escolar suele estudiar suele estudiar una persona con discapacidad una persona con en discapacidad Argentina? en Argentina? En México En México hay mucho hay mucho analfabetismo analfabetismo de personas de, con pe- discapacidad. de personas con discapacidad. Por eso Por eso lo pregunto, lo pregunto,
Sí, bueno, el tema de la educación es una cuestión, como les decía antes, a seguir trabajando y por lo que yo voy también encontrando en este intercambio que hago con otros colegas o profesionales en distintos lugares del mundo, es algo universal, ¿no? Que pasa hoy con el acceso al estudio, que es un derecho que tenemos todas las personas. En Argentina, bueno, hay muchos ámbitos universitarios que vienen trabajando ya hace bastante tiempo en esto de dar accesibilidad a las personas con discapacidad al momento de estudiar, pero generalmente el foco está puesto en quienes tienen discapacidad motriz o quizás discapacidad visual. Conozco muchísimas personas con ceguera que han terminado una formación universitaria. Las que tienen quizás alguna cuestión de movilidad reducida o discapacidad motriz, a veces sí en algunos espacios académicos siguen encontrando obstáculos de forma edilicia, ¿no? Esto de quizás tener que cursar en un aula de clases que está en un segundo piso y no contar con ascensor, con todo lo que eso implica. Todavía las personas con discapacidad intelectual o con síndrome de Down, como dije, en la Argentina no cuentan con una normativa que esté acompañando este derecho, ¿no? Entonces ahí sí empiezan a aparecer algunas trabas desde ese lugarcito. Pero así todo, y esto, bueno, hablo con conocimiento de causa y con lo que voy también encontrando, sé que nuestro país, la Argentina, ha hecho un gran avance en todo lo que refiere a las leyes de las personas con discapacidad. Si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, nosotros contamos con muchos derechos o con muchas leyes que se han determinado en estos últimos años y que quizás no existen en otros países, ¿no? de Latinoamérica. Pero así todo, muchachos, falta todavía la implementación de esas leyes, la práctica, y creo que por eso es nuestra gran premisa el seguir informando a toda la sociedad de lo que significa poder elegir quiénes queremos ser y lo que queremos hacer. Y eso aplica a todos los seres humanos, tengamos o no tengamos discapacidad. Ok, Ok, ya dijeron platícanos. que ya ¿Quién da con el conocimiento los reconocimientos el premio y premios Santa Clara Santa Clara, Martín Fierro Martín Fierro y todos los premios y todos los premios que que has ha ganado? ganado? Bueno, sí, realmente si hay algo que me ha brindado también es este programa, son poder vivir muchas situaciones que yo digo que no puede comprar ni todo el oro del mundo, ¿no? Yo no gano dinero con lo que hago, muchas veces, a veces la gente no lo puede creer, porque todo lo contrario, nosotros tenemos que pagar un espacio económicamente, digo, ¿no? Para poder salir al aire, porque los medios de comunicación no están tan ávidos de hablar de discapacidad. Nosotros estamos todos los días en un horario central, en vivo. Es un programa que nos lleva muchísima energía. Hemos tenido la oportunidad de conocer, insisto, personas que se han sumado también a nuestro equipo, que son también voluntarios, colaboradores, que están en distintos lugares del mundo. Pero claro, si hay algo que también hemos tenido como gran alegría es haber sido elegidos en varias oportunidades para este tipo de premios y reconocimientos. El premio Martín Fierro Federal es el premio más importante que tiene nuestro país, que se otorga todos los años, donde nominan a diferentes producciones de toda la Argentina en distintos rubros, ¿no? Y nosotros tuvimos la dicha de ser nominados en estos últimos, les diría, 14 años, no solo con Somos lo que hacemos, sino con otra producción que yo también llevo adelante. Y hemos ganado el Martín Fierro en 4 oportunidades como mejor conductora, ¿no? Mejor conductora de radio, más allá de que esos años también estuvo nominado el programa como mejor programa de servicios. Ahí no tiene nada que ver la discapacidad, porque ahí competíamos con otro tipo de programas, ¿no? Que abordaban otros temas. De hecho, me tocó competir con conductoras de un programa de rock, por ejemplo, o sea, o con una conductora que hacía un programa de espectáculos. Digo, es importante y es interesante poder llevar o haber llevado esta temática a un evento de esas características. Y bueno, y el premio Santa Clara de Asís también lo otorga
todos los años, la Liga de Madres de Familia, acá de nuestro país, que tiene que ver mucho con aquellas personas que, como en nuestro caso, van dando voz, ¿no?, a aquellas temáticas que a veces, bueno, no son frecuentes de encontrar, y eso no fue un premio, eso fue un reconocimiento. Ahí no competimos, en el Martín Fierro sí competimos. Eso fue una cuestión que nos han elegido ya hace unos cuantos años atrás, justo en septiembre del 2015, y bueno, hay múltiples otros reconocimientos que nos han dado y que siempre son mimos al alma y que nos alientan a ir redoblando la apuesta permanentemente. Ahora, cuéntanos, Cuéntanos ¿qué reconocimiento qué reconocimiento te dieron te dieron el 28 el 28 de octubre de octubre de 2022? de 2022. 28 de octubre del 2022, ay, muchachos. Tendría que hacer memoria porque ya, perdón, pero a veces que me van como entregando reconocimientos y demás. Supongo que tiene que ver con el doctorado honoris causa, ¿puede ser? Creo que sí, porque bueno, fue una distinción que no esperábamos, que se nos dio en la Universidad de Buenos Aires, que estuvo ahí también participando todo el equipo de TV Mundo Digital, que también es un medio de comunicación a nivel universal, que va mostrando propuestas y personalidades y figuras de distintos lugares del mundo que vienen haciendo su aporte. Así que sí, fue muy, muy grato haber ido, ¿no?, a esa casa de altos estudios y junto a otros de los que ahí también eran más que merecedores, haber podido obtener este doctorado honoris causa por todo, como digo, lo que venimos haciendo hace tantísimos años en pos del bien común y en pos de, ¿por qué no cambiar el mundo, no? Cambiando de tema, al terminar al terminar sus estudios sus estudios, de casación ¿qué tan fácil o o difícil difícil es para una persona es para una persona con discapacidad con discapacidad conseguir empleo? conseguir empleo? Uf, sí, bueno, sí, ya hablábamos antes que es un gran tema pendiente la educación, imagínense lo que viene después, ¿no?, que es el ámbito laboral. Nosotros también nos dedicamos desde nuestra organización a capacitar, a llevar toda esta serie de información y derribar mucho mito y mucho prejuicio que existe sobre la incorporación de personas con discapacidad a un equipo de trabajo, ¿no? Muchas veces los empleadores siguen viendo a quien tiene discapacidad como una persona enferma, y siempre decimos que discapacidad no es sinónimo de enfermedad. Hay muchas enfermedades que, por supuesto, sí, traen como consecuencia una situación de discapacidad, pero esto que a veces ahí aparece, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo voy a contratar para que sea productivo, para que sea eficaz y eficiente una persona con discapacidad? Bueno, eso es un mito, es un prejuicio, y nosotros nos dedicamos precisamente a capacitar a muchos de los que están ahí encargados del área de recursos humanos, a muchos empresarios, a que se animen, a que vean todo lo enriquecedor que puede llegar a ser incorporar, ¿no?, a alguna persona tenga cualquier condición de discapacidad, a focalizarse en todo lo que esta persona sí puede hacer, a ver, ¿no?, sus talentos, pero bueno, lamentablemente sí, no son a veces la mayoría los que están dispuestos a aceptar este desafío, y por eso hay que hacer todavía mucho trabajo, ¿no?, de concientización. Entonces, es bastante difícil a veces para una persona con discapacidad el hecho de terminar cualquier estudio, sea terciario o bien universitario, y prontamente conseguir empleo, con todo lo que eso significa para todos, ¿no? El tener que distribuir currículums, experiencias y demás, pero para quien tiene discapacidad a veces hasta se le hace un poquito más dificultoso. Muchos dicen, prefiero no decir que tengo discapacidad cuando tengo que candidatearme para un empleo, ¿no?, para ofrecerme ante una oferta de empleo. Entonces,
eso, creo que todavía todo gira en torno a lo mismo, el seguir cambiando mirada, el seguir entendiendo que esta persona puede realizar esa tarea a la cual está destinada de manera eficiente y sobre todo la posibilidad que tenemos todos de tener estas oportunidades, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con que realmente se les brinde esta posibilidad de demostrarlo. Cosas más relajadas, En cosas más relajadas, Diego, top 3 de películas, dinos tu top 3 de películas top 3 y tu top 3 musical. musical. Que un poco nombre películas que me gusten. La verdad que no soy de ver muchas películas, muchas series, sinceramente como que prefiero como dedicar mi tiempo a leer o como dije antes, a estar capacitándome en esto que voy como todo el tiempo formándome en lo que me apasiona. Entonces es como que desde siempre fui así, no veo como muy productivo sentarme a ver una película. Casualmente, bueno, cuando tengo que viajar y lo hago en pleno vuelo, ahí aprovecho o bien para leer o bien para ver alguna película, pero no tengo así como títulos preferidos que yo diga, ay, este film realmente es mi film de cabecera. Creo que no. En lo musical me gusta todo, será porque siempre trabajé con la música, ¿no? Ya sea como profe de gimnasia o en el medio de comunicación, haciendo programas de radio de distinto tipo. Me gusta mucho la música de la década del 80, ¿no? Es esa música que ha marcado toda una época y que creo que nos volverá por todo lo que hoy se está escuchando, sin hacer demasiada crítica, ¿no? A lo que hoy existe. Pero sí, si tengo que escuchar o elegir, siempre hago como música retro, voy a la década del 80, a la década del 90 y disfruto mucho de todo lo que fue la época de oro de Madonna, de Michael Jackson, de Freddie Mercury, de Phil Collins. eh, sí, 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 todo eso me gusta mucho. Rápido, Rápido, porque no te gustó ¿por qué no te gustó la película la película Yo hace ratito. Yo antes de ti? Sí, bueno, el otro día casualmente cuando volvía para Argentina, que estuve en Costa Rica, justo también compartí al aire que había visto la película Yo antes de ti, que es una película que se estrenó en el 2016, que yo no había visto, y cuyo protagonista es un joven usuario de silla de ruedas, y bueno, que ahí un poco genera cierto vínculo y relación con su cuidadora, ¿no? Dije que quizás no es la película que yo prefería dar como aquello que sí se ve como adecuado al momento de abordar la temática de la discapacidad en los medios, porque interpreto como que ahí se muestra a la discapacidad como un problema, ¿no? En esto de, bueno, es la decisión de la persona, no sé si vamos a spoilear o no, pero la decisión del protagonista de ponerle fin a su vida porque había adquirido una discapacidad. Y creo que, bueno, que ese no es el mensaje, al menos el que yo promuevo permanentemente, ¿no? La discapacidad aparece en nuestras vidas en un segundo, por eso esto es un tema que nos debe involucrar a todos, ya sea porque la adquiere un allegado, un familiar o porque nosotros mismos podemos adquirir una discapacidad. Entonces, un poco lo que muestra ese film es que, bueno, a partir de esto, y si bien viene todo un proceso de aceptación, en definitiva, nos quedamos con ese mensaje que nunca se logró aceptar esta transformación en su vida y que bueno, que es mejor quizás pasar a otro plano que aprender a vivir ya siendo un joven en silla de ruedas, ¿no? Y yo permanentemente en el programa promuevo hasta la vida de muchos deportistas que han adquirido una discapacidad y que de hecho se han vinculado con el deporte a partir de esa situación y que hoy se han convertido en representantes de seleccionados, ¿no? En distintas disciplinas. Entonces,
me parece que esta película no coincide tanto con lo que yo promuevo permanentemente, pero bueno, es válido y es la forma que ahí se tuvo de abordaje. Karina, Karina, podría platicar ¿podría platicar contigo 3 horas más contigo 3 horas más? de la noche. Pero se nos termina el tiempo. Que fue llegó por estos minutos Gracias por estos minutos. la canción. Gracias y hasta pronto. Bueno, al contrario, yo soy la sumamente agradecida por haberme invitado a este espacio, a poder compartir con ustedes, a poder traspasar fronteras. Sé que ustedes también generan este tipo de intercambios y ahí llegan a distintos lugares del mundo y es valioso porque ni siquiera sabemos quiénes nos pueden estar siguiendo y quizás hay alguien que hoy escucha hablar por primera vez de la temática de la discapacidad y estamos cumpliendo con el objetivo de seguir naturalizando, hablar de esto y de entender esto que yo siempre digo, ¿no? Que es convivir. Acá no hay un mundo de personas con discapacidad que haya que cambiar, no, estamos todos dentro del mismo mundo y hay que aprender a aceptarnos y reconocernos unos a otros como seres únicos, legítimos, íntegros, inigualables. De eso se trata convivir. Así que les mando un abrazo muy grande, que llegue desde Argentina a México y bueno, y volvemos a seguramente comunicarnos muy pronto, ¿sí? Gracias. Gracias y se acabó.